tesis que se plantean, sobre todo con respecto a la conquista de América, donde se da espacio a determinadas teorías que avalan la leyenda negra y donde se confunde la leyenda negra como un fenómeno, parte de la exotización de España por parte del Imperio Británico en el siglo XIX, con otras cuestiones como es negar las propias fuentes sobre esclavitud y demás, y que están muy ligadas a la construcción de esa memoria hispánica que ensalza la figura de los reyes católicos y de la monarquía austrohúngara, como esa especie de creación de la nación y esa especie de monarquía... Habsburgo, te querrás decir, ¿no? No austrohúngara. Sí, me he equivocado, Habsburgo. Gracias. ¿Te puedo llamar Fernando? No, me puedes llamar Fernando, pero no hay otra manera de llamarme. Nada más No, lo digo por si prefieres que te llame Díaz Villanueva o de otra manera, pero gracias. Gracias por el desliz, que vivo el siglo XIX, cosas de contemporaneísta. Y entonces era un poco eso. Y ahí se juntan también que muchas de las posturas negacionistas con respecto a las acciones españolas en la América colonial, tanto a nivel de esclavitud como demás, están muy ligadas a tesis de supremacismo blanco. Entonces, una cosa es que las posiciones epistemológicas que se defienden estén cercanas a corrientes que entran dentro de todo ese mundo de tesis neofranquistas y tesis supremacistas, y otra cosa es que directamente se haga un ad hominem a la persona que funda ese canal y se le diga que es un franquista y un supremacista blanco. Obviamente, si lo interpretaste en ese sentido, lo lamento. Pero creo que más o menos he justificado un poco el tuit, que por cierto, muchas gracias por sacarme el tuit en ese directo que hiciste sobre la censura, porque gracias a eso tengo ya muchos seguidores y me estoy haciendo yo una influencer fantástica. Estas y alguna cosas marca pasan. me dice que anuncia yo fosquitos o algo, me hago rica. Estas cosas pasan. Y en otros aspectos sí que coincido con Marta en el hecho de que cuando se critica que algo parte de una cierta raíz ideológica, no se os está acusando de pertenecer a ella. Uno de los debates más intensos que hemos tenido Javier, Fernando y yo ha sido porque comenté que había ciertas publicaciones de Academia Play y esto me ha traído mucha cola y sigo recibiendo comentarios al respecto de esto de alguna persona un poquito tal. Comenté que ciertas publicaciones de Academia Play arrastraban determinadas inercias y quise hacer mucho hincapié en que probablemente fuera involuntario. Ciertas inercias de la historiografía franquista. Y no por eso quiero dejar claro, lo dejé en su momento, pero creo que no caló. Quiero dejar claro que no por eso os estaba llamando franquistas a vosotros. Simplemente estaba, y sigo considerando, que hay ciertas publicaciones que se han quedado ancladas en corrientes historiográficas, en metodologías, en publicaciones nacidas en un contexto que no es el actual. Pero sí que quiero, como Marta, dejar claro que en ningún momento os estaba llamando franquistas a vosotros. No era una crítica ideológica, era una crítica metodológica en todo caso. Pero aparte de eso, que dijo que os había llamado nacionalcatólicos. Y yo, por ejemplo, en el vídeo ese lo dije. Y digo, no estoy diciendo que los creadores de Academia Play sean nacionalcatólicos. Lo que digo es que hay cierto bagaje historiográfico que arrastramos porque el nacionalcatolicismo fue la ideología imperante, digamos, en lo que viene a ser la educación en España durante 40 años. Entonces, eso ha afectado y de todas formas, incluso aunque no estuviésemos hablando de España, aunque no estuviésemos hablando de un país con una dictadura franquista, hay mucho bagaje ideológico de teorías y de formas de ver la historia que ya están un poco en la puerta de salida o ya han salido directamente en lo que vienen a ser los entornos académicos, pero que en el entorno, por ejemplo, escolar, se siguen enseñando tal cual, de forma más tradicional, porque al final es lo que básicamente es el bagaje que arrastramos. O sea, al final las leyes de educación, los planes de educación los hacen personas que no están dedicándose a la academia. Entonces es verdad que hay una disonancia, y esto lo decimos desde la propia academia, que notamos una enorme disonancia entre lo que nosotros investigamos y lo que se conoce en el mundo. Y esto es algo que nos quejamos nosotros mismos y lo lamentamos nosotros mismos. Y no estoy diciendo que la culpa sea precisamente de los divulgadores. La culpa es, a lo mejor, de que hay una culpa por todas partes, digamos, ¿no? De que debería haber un acercamiento mayor, un puente mayor. Y eso es simplemente la importancia, es simplemente que al final esta revisión de los discursos que arrastramos es importante. Y luego... No sé si contigo fueron educados o nada, no lo sé, pero también estuvo mal porque
cayeron otra vez en el error de no queremos política en la historia, no queremos ideología en la historia. Y eso lo hilo con lo que nosotros denunciamos, que son problemas metodológicos. Y yo no voy a hablar aquí de historiografía franquista, porque es que me parece algunas veces habrá expertos en historiografía franquista y querrán seguir reproduciendo eso. A mí lo que me parece es historiografía, metodología un poquito desfasada. En España estamos muy desfasados en lo que se refiere a la historiografía. Entonces, la metodología que algunas veces tenéis, que lleváis una inercia que es propia de cualquier divulgador, porque ya lo presentaré aquí en este debate, yo creo que es casi muy imposible hacer una divulgación de lo que es la historia en palabras mayúsculas. Entonces, pienso que el problema era la metodología, no sois vosotros, no es vuestra ideología. Yo he conocido a historiadores de derechas, conservadores, liberales, libertarios, marxistas militantes, historiadores militantes, que tienen unas investigaciones muy buenas y nunca el problema es la ideología. Yo lo que voy a criticar siempre es la metodología, al igual que he conocido a historiadores de derechas y de izquierdas, marxistas, que hacen historia social, que llega un momento en el que dicen, queda en el año 50 del siglo XX, avanza un poquito más. La academia tampoco está exenta de política ni en su funcionamiento burocrático interno, ni en la forma en la que nosotros nos relacionamos con el pasado. Al final siempre hay, pues digamos, un nexo, ¿no? Un link que nos relaciona con el pasado en base, pues, a unos determinados intereses políticos desde nuestro propio presente. Yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Jaime. Precisamente para eso están debates como este, ¿no? Para pues poder compartir estas ideas que tenemos y sobre todo dejar claro que el problema en ningún momento ha sido como tal la ideología, sino que el problema está precisamente en la metodología que se emplea. Yo precisamente ahora mismo vengo de un debate con otros amigos de la carrera en la que tenemos bueno, pues posicionamientos ideológicos diferentes, pero ahora, a la hora de reconocernos como interlocutores académicos no tenemos ningún problema, precisamente porque sabemos que la rigurosidad y la veracidad con la que vamos a tratar las fuentes y la manera en que tenemos de relacionarnos con el pasado pasa en una manera profesional, pero precisamente porque la historia es una disciplina que cuenta con unas herramientas críticas que utilizamos. Y bueno, pues hasta ahí mi intervención. Okay. Lo que dice Marta de las tesis neofranquistas en las que supuestamente cae Javier Rubio en Academia Play, o caigo yo mismo, a raíz de alguna colaboración que he hecho con Academia Play. Entiendo que si ha leído algo de lo que he escrito por ahí, supongo que Marta pensará también que lo mío es una tesis neofranquista al lado de la otra. Ya no existe nada parecido a tesis historiográficas neofranquistas, no hay más. Ni neo, ni paleo, ni franquistas. El franquismo no creó una escuela historiográfica como tal, no existe eso. Eso es una cosa que se ha puesto después, no existe en absoluto. Luego, en relación al tema del supremacismo blanco, podríamos hacer una historia de países como el Reino Unido o los Estados Unidos y considerar la raza como un factor. En el caso de España es bastante más difícil, porque los españoles no somos propiamente blancos, somos un pueblo mestizo. Y yo creo que está a la vista, no hay más que vernos la cara. Es decir, si de algo podemos presumir no es de ser blancos o negros o de tener una raza pura, somos un país mediterráneo y por lo tanto mezclado. Los españoles que llegaron a América a principios del siglo XVI, lo que les diferenciaba de los indígenas no era ser blancos, sino ser españoles y cristianos, de que desde el primer momento se pusieron a cristianizarles y a mezclarse con ellos. Es más, la propia reina Isabel la Católica, la reina de Castilla, pide por favor a sus hombres que se casen con indígenas. Eso no lo pidió ningún rey de Inglaterra, ningún rey de Francia en Norteamérica. Tampoco lo han. En Estados Unidos las leyes contra matrimonios mixtos duraron hasta el siglo XX, como bien sabéis. En Sudáfrica, hasta finales del siglo XX estuvieron prohibidos, se vivían dos sociedades separadas. No había dos sociedades separadas en ningún momento de la historia de España en América, en ningún momento. Por lo tanto, lo del supremacismo blanco, que había racismo, sí, pero no era un racismo como lo entendemos desde el punto de vista anglosajón.
las famosas castas de las que se hablaba, por ejemplo, en el Virreinato de Nueva España. Hay hasta incluso cuadros que se ve cómo se iban mezclando y les pusieron 10.000 nombres. La realidad era que si vemos los retratos de los virreyes de Nueva España o de los virreyes del Perú o de Nueva Granada cuando apareció el virreinato, no eran, había un poco de todo, vamos, que no era una cuestión de que eran más o menos blancos. Luego, respecto a la leyenda negra, que comenta Marta, que es pues algo así como un invento de los británicos en el siglo XIX para hacer de menos a España. En el siglo XIX España, o el Estado como tal, que acaba de aparecer, el Estado-Nación español, está ya muy disminuido porque los virreinatos se han perdido, el país no tiene más que problemas, guerras intestinas, etc. La leyenda negra es muy anterior. Alcanzó su punto álgido en el siglo XVI. Primero de parte de los italianos y después posteriormente de los protestantes holandeses. Y es una leyenda negra típicamente antiimperial. No tenía sentido, mucho sentido, difundir una leyenda negra contra un reino como era el Reino de España en 1880, por ejemplo, que acababa de salir de poco menos que una guerra civil, que fue el sexenio revolucionario de 1868 a 1873. Estaba ya de capa caída. Y luego ya, por último, paso con Andrea, que ha comentado también lo de la historiografía franquista, y lo repito, no existe, no hay más, no existe nada. Si hay que ponerle a todo el apellido franquista, pues no sé, como que a uno le hace sentir muy original o ponerse en el lado de los buenos frente a los malos y el mal absoluto que es Franco, pero es que no existe. El franquismo, en temas históricos, lo único que hizo fue tomar la historiografía tradicional del siglo XIX, romántica, nacionalista, de cuando esa historiografía que nace primero empieza a cobrar forma en tiempos de Isabel II y luego ya con la Restauración se termina de cimentar con las leyes de instrucción pública. Hay que enseñar historia, entre otras muchas cosas, a los niños a partir de 1859 y se necesita una historia nacional, es decir, un relato histórico que justifique el Estado-nación que acaba de nacer. Esto no solo sucede en España, sucede en Francia, en Italia, en Alemania, allá donde se forjó un Estado-nación que fue en todas partes del mundo. Bien, esa es la historiografía que hereda el franquismo, pero es que es la misma que preside, por ejemplo, los años de la República. La República en ese aspecto no hizo ningún cambio, se consideraba heredera de esa realidad histórica, de ese relato aplanado que se había hecho durante el siglo XIX que buscaba justificar el poder. Si os fijáis, la historia, y esto desde la primera historia de España que la escribe Juan de Mariana en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, Juan de Mariana muy sabiamente evita entrar hasta la cocina, es decir, llegar hasta su época, llegar hasta la época de Felipe IV, se quedan los reyes católicos y él lo expone además, diciendo no quiero meterme más allá, no vaya a ser que esto me termine ocasionando problemas, pero incluso quedándose 100 años antes, es decir, interrumpiendo el relato histórico 100 años antes, en tiempos de Fernando el Católico, él lo que busca es mostrar a quien leyese esa historia, es una historia hecha en latín, se titula Historia de Rebus Hispania, está traducida al castellano de cualquier manera, lo que busca es decirle a Felipe IV de Austria que la realidad, que el lugar donde él reina, estaba casi predestinado a que él reinase y su familia reinasen en él. A fin de cuentas, la historia se hace desde arriba, no lo olvidemos. Eso ha sido siempre así, se hace desde arriba y por lo tanto se construye de después a antes, no de antes a después. Así que si queremos hablar de, no sé, tesis franquistas o neofranquistas, me parece muy bien, podéis apellidar lo que os dé la gana. Pero vamos. Perfecto, pues nada, yo para abreviar también, como Fernando se ha dirigido tanto a Andrea como a mí, si no te parece mal, Fernando, yo solo respondo a cuestiones que has planteado, que creo que han sido muy interesantes sobre raza y leyenda negra, y voy a empezar por una de las cosas que has dicho y que es muy significativa. Y planteas una cosa que es cierta. Cuando se llega a América en la colonización, en un principio el pretexto para la cristianización de los indios no es en base a categorías de raza, sino que la diferencia se produce en una diferencia religiosa. Y planteas que esto es un rasgo significativo con respecto al modelo inglés. Y la cuestión es que no tanto. Porque realmente si nos ponemos a mirar tanto los primeros censos de la colonia de Virginia como los primeros documentos que existen de época colonial, nos damos cuenta de dos cosas.
los primeros africanos que llegan a las colonias inglesas no lo hacen en barcos ni ingleses ni holandeses, sino en su mayoría barcos españoles y portugueses. Y lo hacen siguiendo el mismo modelo de llegada de las poblaciones escocesas, irlandesas e inglesas pobres a Nueva Inglaterra. Y es bajo la variante de los indentured servants. No eran como no eran como esclavos perpetuos, sino como personas que tenían que pagar una deuda temporal o una servidumbre temporal y al término de la misma se convertían en personas libres. Esto ocurre tanto con ingleses pobres como con escoceses e irlandeses. Y con las personas negras ocurre lo mismo hasta aproximadamente a mediados del siglo XVII, donde sí es cierto que comienza a haber una diferenciación entre los siervos blancos y los siervos negros y a las personas negras se las empieza a ligar a una servidumbre perpetua. Y también es cierto que esta servidumbre empieza a codificarse en las actas de esclavitud a partir de la década de 1640 en algunos estados de más al sur y hasta mediados del siglo XVII. Y en un principio, la justificación para esclavizar a estas personas es muy similar a la que se sigue en la monarquía hispánica, que es por una diferencia de parentesco, de kinship, es decir, de no perteneces a nación, entendamos nación no como el término decimonónico, sino como compartir un territorio o una zona de nacimiento y por motivos religiosos. Y esto ocurre en la corona hispánica a la hora de esclavizar tanto con personas negras como con personas indias. Si hay algún problema con respecto a los datos de por qué afirmo que hay esclavos indígenas, no hay problema. O sea, tengo por aquí algunas cuestiones del Archivo General de India, por si se plantea que es una cuestión arbitraria la que estoy diciendo. Y en Inglaterra, en las colonias inglesas sigue un proceso paralelo, y es a partir del siglo XVII y sobre todo del XVIII, donde ya empezamos a ver menciones expresas a cuestiones de raza y que pueden verse también en la monarquía hispánica. Pero el gran auge de las teorías de raza se produce en el siglo XIX. Es cierto que en el siglo XIX España comienza a perder colonias, pero no podemos disociar que esos procesos de racialización o de racionalización de la raza, donde la raza aparece como lo ente en la modernidad, no beben de las situaciones y de las categorías sociales previas que existen en la América colonial. Lo mismo ocurre en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, tanto en los estados esclavistas con las plantaciones como en el norte, donde no existe la esclavitud porque se acaba aboliendo, pero sí se siguen planteando prácticas racistas. Que esta codificación científica de la raza comience a ocurrir en el siglo XIX y dure durante todo el siglo XX, no puede desligarse del periodo colonial previo. Es cierto que no podemos hablar de raza antes de la invención de la raza, pero también es cierto que no podemos decir que de repente el término raza hace así, pluf, y solo ocurre en las zonas anglosajonas, porque entonces nos estamos comiendo el mito del excepcionalismo americano. Y no es así. Que el racismo no se manifieste ni se codifique legalmente con las mismas categorías en todas partes, no implica que no sea una cuestión transversal a modernidad, en tanto que racionalización de la diferencia y consideración de la raza como lo ente en la modernidad. Y esto se ve, por ejemplo, en los modelos de gestión de la población migrante, afrodescendiente y latina en diferentes países, donde vemos cómo la gestión de la población negra en Reino Unido o en Estados Unidos es diferente a la que hay en Francia o a la que hay actualmente en España, pero no por eso podemos empezar a negar categorías analíticas como la raza y decir que en España no existe porque aparentemente somos una especie mediterránea mixta, cuando realmente incluso en los escritos de los nordicistas y de la Liga Blanca estadounidense del siglo XIX, a los mediterráneos se nos clasifica como blancos, quizás no como blancos de primera, como apuntabas tú, y como aparece también recogido en todos los escritos de mediados del siglo XX y de la década de los años 30 ligados al nazismo, quizás no como blancos de primera, pero sí como blancos. Y eso hace que es posible que las categorías legales y las prácticas sobre las cuales se excluye a la población afrodescendiente en distintas partes del mundo no sean las mismas, pero no por eso podemos negar como categorías analíticas válidas raza y racismo. Y con respecto a la supuesta diferencia en Estados Unidos, de que de repente todo es racismo desde un principio, como persona que estudia Estados Unidos te puedo decir que no.
Con respecto a leyenda negra, sí, tienes razón. En el siglo XIX el Imperio Español ya estaba en deterioro, pero también es cierto que buena parte de la leyenda negra y de esa construcción de España como el monstruo esclavista y el monstruo genocida bebe también mucho de las tradiciones ilustradas. E incluso hay una parte de la leyenda negra que es la negación de una ilustración en la península ibérica y en la monarquía española. Y es falso, existen ilustraciones en el siglo XVIII en España, que pueden beber tanto de la tradición francesa como de la escocesa en las zonas con más vocación industrialista. Y la leyenda negra también es eso. No obstante, también hay que tener en cuenta que lo que ahora denominamos como leyenda negra es, en parte, eso y también un intento por utilizar estas cuestiones que se señalaban en el siglo XIX para negar cuestiones como la Ilustración o plantear un imperio español que era específicamente horrendo en comparación con el imperio británico, que no es tal. Se utilizan en la actualidad para intentar negar cuestiones probadas por las fuentes históricas, como en muchos casos, no lo digo que lo hagas tú, pero sí algunas personas para negar incluso la esclavitud de los indios o plantear que las leyes de Indias de 1500 de repente niegan toda la realidad de los indios esclavos a lo largo del siglo XVI y XVII. Y para eso es para lo que se está utilizando el término leyenda negra en la actualidad, y contra eso es contra lo que me posiciono, no contra que la leyenda negra como fenómeno historiográfico y fenómeno literario que ocurre en Francia y en Inglaterra contra el Imperio Español no exista. Y creo que eso es todo lo que tengo que decir. Adelante, es tu turno. Bueno, lo primero por partes, quería responderle a Fernando. Vale. Lo primero, y es un matiz tonto, pero creo que es necesario, cuando hablamos de historiografía franquista no estamos hablando de una escuela como la Escuela de Annales. No estamos hablando de una escuela concreta de historiografía, estamos hablando simplemente de la historia que se produce, que se hace, que se historia dentro del marco del franquismo. No, o sea, supongo que la corrección va con buena fe, pero no estamos hablando en ningún caso, ni yo ni ninguno de mis compañeros, supongo, de una escuela historiográfica como tal. Y por otra parte, has comentado, has hablado sobre la formación del Estado-Nación, de que es el relato nacionalista franquista, es el relato decimonónico, y bueno, eso tiene muchos matices, tal y como tú lo has planteado. El relato franquista es el de una España con una esencia nacional católica. La primera persona que plantea eso una de las primeras personas que plantea eso en España es Jaime Balmes, un político católico liberal de mediados del siglo XIX, que pretendía de alguna forma conciliar la España carlista y la nueva España, la liberal. Y precisamente para eso Jaime Balmes se asentó sobre una idea de nación católica que intentaba de alguna forma igualar el concepto de ciudadano español al de creyente o al de persona católica. Pero para eso tuvo como punto de partida cierto acercamiento al liberalismo, a la reforma liberal y la firme intención de conservar, a pesar de eso, la ortodoxia católica. Y eso trajo consigo una serie de tensiones y todo eso, pasado por el tapiz del franquismo, creo que es difícil trazar una línea recta, como tú has hecho, entre la formación del Estado-Nación esencialmente católico, que sí que es cierto, llevas razón, que se produce durante el siglo XIX, pero no creo que se pueda trazar una línea recta entre ese concepto de nación y el franquista. Jaime, adelante. Bueno, para darle un poquito de más agilidad, y ya que Marta ha tocado algunos temas con respecto a la raza, pues incidir otra vez más en que la categoría de raza, tanto la analítica como la construcción social, que es la que opera en la historia, es un proceso largo, es un proceso de racialización. Ese proceso, como ha explicado Marta, yo voy a incidir en otra cosa, parte de la diferencia entre el progreso científico-técnico de dos sociedades que se encuentran y de las diferencias que pueda haber en pigmentación. Ese es el proceso de racialización, y la raza, como categoría pura y dura, empieza en el siglo XIX a operar. Que es cierto que estábamos muy
inmiscuidos en la cultura anglosajona ahora mismo y estamos inmiscuidos en todo lo que pasa en Estados Unidos y su categoría de raza no es la misma que la que opera en el mundo católico y en el mundo de España. Eso es más que obvio. Y eso también demuestra que la raza en sí es una construcción social que no existe y que es performativa. ¿A qué voy con esto? En España, la categorización de las razas se hizo con diferencias culturales sobre todo. Es decir, no era tanto de pigmentación, sino como de diferencias culturales. Y esto sí que ocurre durante el primer franquismo con Vallejo Nájera, El gen rojo español, que es un libro que mucha gente ha malinterpretado, sobre todo en la izquierda española, pensando que había de verdad un tío que decía que había un gen rojo, un ADN rojo en España y que había que eliminarlo. Cuando Vallejo Nájera no dice absolutamente nada de eso. Vallejo Nájera era un psicólogo que empezó a ver teorías conductistas y las trajo a España. Y en España empezó a trabajar con la categoría de raza y cómo se podría categorizar la raza española. Y miró a Alemania, se fue a Alemania y dijo, vale, me han echado siempre como no blanco de este mundo europeo. Los ingleses me dicen Mediterranean, los alemanes me dicen que no soy suficientemente blanco para esto. Entonces, si yo ahora mismo quiero ser blanco, porque había una voluntad de reivindicarse blanco, pero sabía que había gente que ya había construido esa blanquitud y que por lo tanto en la jerarquía de razas la española iba a estar por debajo. Empieza a categorizar de otra manera con la psicología del conductivismo y dice, vale, lo que impera en la raza española es la cultura. ¿Qué es la cultura en España? La religión y la nación. Por eso, en la raza y en la historiografía franquista, en este caso si voy a decir historiografía franquista porque empieza con este señor, se empieza a decir que el indio latinoamericano, que la mezcla de razas en Latinoamérica, incluso la mezcla de razas en España con el judío y el árabe, es buena porque refuerza la genética española, pero lo importante siempre va a ser que el español sea patriota y católico. Y esta es la construcción de raza que se hace en España. Por lo tanto, no es la misma que en Estados Unidos. Obviamente, no se inventa todo en Estados Unidos y varía porque un eje principal de la raza en España es el catolicismo, tanto el Imperio Español como hasta el día de hoy. Vale, en el vídeo dices, por ejemplo, del episodio Covadonga, que se escribió 150 años después, ya en el reinado de Alfonso III, como manera de legitimarse y, bueno, que con el reino de Asturias, que es una continuación del reino visigodo de Toledo. Estás hablando de lo que se llama, los historiadores han llamado el mito neogótico, que ya empieza con Alfonso II y lo cuentas como si nosotros no hablásemos de ello en el libro. Y te voy a decir una frase de nuestro libro y con esto acabo. Pues podría decir más. Vale, decimos nosotros que el libro. Alfonso II, viendo la llegada de nuevos personajes al tablero de juego, vuelve a recuperar las tradiciones e instituciones godas en un intento de legitimarse y posicionarse por encima del resto de los cristianos peninsulares. La restauración de las antiguas tradiciones góticas permitió levantar la moral del sufrido pueblo, siempre tan necesitado de viejos mitos para sobrellevar la dureza del día a día. Y en el mismo capítulo dice, los que no construyeron un buen relato estuvieron imposibilitados para competir en el futuro que les tocó. Con lo de la cuestión de la historiografía franquista, hay un libro de Gustavo Alares que trata sobre esto, se llama Las culturas históricas del franquismo. Es verdad, el franquismo no inventa nada. El franquismo es heredero del Menéndez-Pelayismo, ¿no? Del nacionalcatólico que se formula y se codifica en el siglo XIX. Pero eso no es independiente de que, aunque no exista una escuela historiográfica franquista como tal, como ha dicho Andrea, como la Escuela de Annals, otras escuelas historiográficas y metodológicas, pues no haya de alguna manera permeado en los discursos públicos que tenemos sobre el pasado. Por ejemplo, en la universidad, Gustavo Alares dice, la alargada sombra del franquismo tiende a complicar un panorama que se ve atravesado por la complaciente reescritura de biografías personales, las indulgentes semblanzas de compañeros y discípulos y finalmente por la recurrente aparición de unas filiaciones liberales que en última instancia nos remitirían al absurdo de un franquismo sin franquistas. Las dinámicas que tiene la universidad muchas veces son también muy maquiavélicas y estos discursos se reproducen dentro de la propia universidad, ¿no?
pues por cuestiones como el que te otorguen una beca doctoral, el tener buenas relaciones con un tutor, con un director de tesis que tal vez venga de estas genealogías del franquismo en la universidad. Al final, el franquismo es una dictadura que se perpetúa y se mantiene durante 40 años y permea las estructuras sociales de aquella España, ¿no? Y bueno, pues sigue habiendo permanencias. Esto no quiere decir que estemos diciendo que el relato que vosotros manejáis, o sea, ni que seáis franquistas ni nada de eso. Simplemente que tenemos que darnos cuenta de esas estructuras mentales, de esas estructuras de pensamiento y sobre todo que esas estructuras de pensamiento, ¿no? No son gratuitas, ¿no? No vienen de la nada. Pero esto lo decimos no solo con cuestiones ideológicas referentes al franquismo o a cualquier otra ideología, ¿no? Pues podríamos decir que también la forma de hacer historia de la historiografía soviética no era adecuada. ¿Por qué? Porque establecían un estructuralismo, ¿no? Es decir, el materialismo de la lucha de clases llevado a todas las épocas históricas. A ver, Marta, en el siglo XVI, XVII, todo el mundo esclavizaba a todo el mundo. Y cuando te digo todo el mundo a todo el mundo, es todo el mundo a todo el mundo. Todo el que estaba en posición de fuerza esclavizaba a otro. Esclavizaban los otomanos a los rusos. De hecho, la palabra esclavo viene de eslavo. Esclavizaban los beyes de Argel a los cristianos. Cervantes fue esclavo en Argel, fue el cautivo de Argel. Lo hacían redadas por las costas del Levante español y se llevaban, bueno, y asaltaban galeras y se llevaban a los cautivos a Argelia, la actual Argelia, en aquel entonces no existía, y allí los esclavizaban. Esclavizaban los portugueses o los holandeses a los guineanos cuando bajaban al centro de África, precisamente a por eso, a por carne humana para llevársela a América y vendérsela ya a los españoles o a los ingleses de las plantaciones del sur de América, del sur de Estados Unidos. Esclavizaban los guineanos de la costa a los del interior, porque los portugueses o los holandeses no pasaban adentro, llegaban a la costa, montaban una factoría como el Mina y allí les servían de africanos del interior que cazaban ellos mismos. Esclavizaban los piratas chinos a los japoneses. En la época de la dinastía Song, por ejemplo, batían las costas de Japón, los piratas de la costa china, para llevarse japoneses de esclavos a China. Es decir, era lo normal. ¿A ti qué más te da que sea por raza, por religión o por el sursum corda? El hecho es que la esclavitud como tal es deleznable, es algo aborrecible. Y en nuestro caso, en el caso de nuestros antepasados, por lo menos, no del nuestro, porque nosotros no podemos cargar ni con los aciertos ni con los errores de nuestros antepasados. En el caso de nuestros antepasados, la raza no jugó un papel importante. Empezó en todo caso, sería ya en el siglo XIX y por contagio de países anglosajones como el Reino Unido, como los Estados Unidos o la propia Alemania, como bien indicaban antes. Es decir, que no es eso de la racialización, no sé, son conceptos que quizás estén muy bien en la universidad estadounidense, pero te aseguro que aquí no pintan demasiado, lo digo por nuestra propia historia. Luego, ya termino con un libro que se ha citado aquí, que es lo que quería decir antes de la historia de España franquista. Esto es la historia de España de Menéndez Pelayo. Bueno, esto es una edición del año 2007-2008, me he levantado antes a por él. Bien, este libro es del año 1934, de la época de la República, es cuando se compiló, cuando Vigón lo compiló. Pero estaba escrito, bueno, está tomado de retales de Menéndez Pelayo, escritos en el siglo XIX, de la historia de los heterodoxos españoles. Esto es lo que vosotros denomináis historia franquista. Bien, será en todo caso historia alfonsina, que es cuando se hizo, y efectivamente busca, y a poco que vayamos, qué sé yo, España se hizo una, en fin, claroscuro medieval y todas estas cosas. La idea que se tenía en aquel entonces España era un país parlamentario en tiempos de Alfonso XII y de Alfonso XIII. No estamos hablando de una dictadura, un país parlamentario perfectamente equiparable al Reino Unido, a Alemania o a Francia. Bien, tenían que construir una nación, un Estado-nación. Y la historia, los historiadores entraron. Claro, ¿con qué lo iban a construir? Pues sobre la lengua, el castellano y el catolicismo. Buscaban elementos comunes, simplemente. Que los alemanes, por ejemplo, no tenían en el caso de la religión, que tenían dos, había católicos y protestantes. Aquí les resultó relativamente sencillo, aunque afortunadamente no terminaron de convertir esto en Francia, por suerte. Porque aquello sí que fue un arrase absoluto. Ya he terminado, tío Blanco Entero.
Yo solo una cosa, Fernando, ¿quién te ha negado que todo el mundo esclaviza a todo el mundo? Si es que no te he dicho nada al respecto, y de hecho no he empezado diciendo que esclavizan por una cuestión de raza, sino que esa categoría viene a posteriori. Y una última cosa, te lo juro, es que esto me ha molestado un poco, que eres historiador. Coño, ¿cómo me puedes preguntar que qué más me da a mí si es por raza o por religión? ¿De verdad? Que eres historiador, que hemos hecho la misma carrera, que no me puedes preguntar qué más me da la causa. Pero si nuestra profesión es buscar la causa, que supongo que habrá sido en un momento en el discurso, pero es que había un momento Estás muteado, Fernando, pero te has muteado. ¿Cómo puede este hombre preguntarme esto siendo el historiador? Pero en España no es la causa de la esclavitud. Hay otras, pero no es la causa la raza, que es donde íbamos en la historia. Es que en ningún lugar la raza es a priori la causa, se va construyendo. De hecho, uno de los grandes debates historiográficos que existe y donde las posiciones de qué es el racismo, el que crea la esclavitud, se ha visto desactualizado. En realidad son determinadas condiciones junto con otras condiciones culturales, ideológicas, de lógicas epocales, las que vienen determinando la raza, pero que la esclavitud como institución existe desde antes. En ningún momento te he negado eso en mi intervención. Y, por favor, Fernando, siendo tú también historiador, no me preguntes que por qué tú y yo nos tenemos que preguntar por las causas. Soy periodista, no historiador. Yo no soy historiador. Bueno, pero es historia. Hasta cierto punto eres compañero. Sí. Entonces ya está. Vale, rápido. Al hilo de Marta, la esclavitud es una institución que existe casi desde que el mundo es mundo, por así decirlo, y la racialización es otro proceso que tiene mucho que ver con nuestro mundo moderno y contemporáneo. Es decir, la racialización, que sea un proceso que no te guste o que veas que solamente funciona en Estados Unidos o lo que sea, es algo tan simple, por ejemplo, como la clase social. La clase social no existe hasta que Marx y otros socialistas utópicos y socialistas científicos dicen que la clase existe. Que no te guste que el mundo se divida en clases no implica que tú tengas que, como historiador, fijarte en eso y ver cómo operan, porque si hay un montón de gente llamándose clase obrera y que de repente en 1917 te hacen una revolución y conquistan algo, pues eso tiene mucho que ver con lo que un historiador trabaja. Por lo tanto, si en Estados Unidos tienes a gente que es racializada, eso importa. Si en España tienes a gente que es racializada por otras causas, que no es solamente únicamente la pigmentación de la piel, también te importa que en España no se dé esa racialización por pigmentación de piel, tiene que importar muchísimo porque implica y habla muchísimo de cómo nosotros antiguamente, en los años 30, en los años 40, nos vayamos a nosotros mismos. Y luego, rápidamente, el libro que has enseñado, historiografía franquista, no estamos diciendo que la historiografía franquista sean los libros que no nos gustan. Lo que estamos diciendo es que la historiografía franquista coge inercias de la historiografía positivista, de Comte, de Ranke, y que llega un momento en el que coge historiografía social. Y todo eso es lo que se ha superado, no la historiografía franquista en sí. La Segunda República no va a hacer historiografía postsocial, no va a hacer historiografía de la historia cultural, porque no existe. Porque la historia cultural nace con Thompson, la historia postsocial nace con Somers, o con quien quieras poner tú. Por lo tanto, lo que nos vamos a hacer es analizar periodos históricos cogiendo y libros como si fuesen el estado de la cuestión que fueron en 1934. Esos no son fuentes historiográficas, esos son fuentes primarias. Es la primera distinción que hay que hacer. Bueno, yo creo que tangencialmente se ha sacado la cuestión de la moralidad a la hora a la que en el momento en el que nos acercamos al pasado, pero es que es irrelevante. O sea, a la hora de analizar procesos históricos, lo que hay que buscar son las causas, ¿no? Las consecuencias y la evolución de estos procesos históricos. Voy a decir una cosa, que Fernando ha dicho muy acertadamente que no nos podemos arrogar ni los aciertos ni los fallos, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. El problema que veo es que sí que nos arrogamos los aciertos cuando decimos, por ejemplo, que los españoles inventamos los derechos humanos, cosa que aparece en el libro de Javier, por cierto. Podríamos un poco cerrar esto. Vale. Así que, Javier, adelante.
Vale, bueno, yo voy a seguir hablando de lo que me estaba hablando Miquel, pero voy a hablar de historiografía y de fuentes, ¿vale? Bueno, he intentado demostrar que nosotros hablamos del mito neogótico y no lo damos por sentado que haya una continuidad desde los reyes godos hasta los reyes hasta Felipe VI. O sea, eso no lo puedes leer en el libro porque está todo muy matizado. Con respecto a lo del mito que tú dices de la batalla y tal, no sé a cuál te refieres, pero también yo creo que decimos que hay una batalla durante lo que se llama Reconquista que no existió y eso lo decimos. Pero bueno, tú también en el vídeo parece como que te preocupaba mucho que nosotros dijésemos que Pelayo viniese de la estirpe goda y que fuese espatario de Bitiza y del rey Don Rodrigo, porque eso la historiografía ya ha demostrado que no. Pues eso no es verdad y dices que son fuentes superadas, pero tú lo que estás usando es la tesis indigenista, que es de Barbero y Vigil, que es más antigua que la tos. Es una tesis de los años 60 que decía que las gentes del siglo VIII habían mantenido pues una actitud de resistencia activa al pueblo visigodo, igual que hicieron antes con Roma, y que por eso esa actitud que mostraban no podían plantearse esos pueblos recuperar un reino al que jamás habían pertenecido. Esa es la tesis de Barbero y Vigil, que ya en su momento Sánchez Albornoz, presidente de la Segunda República en el exilio, ya desmintió en su momento, y yo no creo que Sánchez Albornoz sea sospechoso de ser franquista, porque no lo era. Era presidente de la Segunda República en el exilio. Pero es que además hay muchos historiadores hoy en día, te estoy hablando de Sánchez Albornoz, que está muerto, pero si oyes lo que dice Armando Vesga, Rafael Sánchez Saus, Agustín García Moreno, Daniel Gómez Aragonés, muchos otros historiadores sí que hablan de que, bueno, no están de acuerdo con esa teoría indigenista. Hay otros que sí, o sea, que es un debate abierto, que para que veas que en el ámbito académico sigue habiendo debate en determinadas cuestiones. No se puede decir esto está superado, zanjado, es lo que yo digo, y lo que tú divulgas está mal. De hecho, el libro de Manuel Fernández Álvaro también dice lo de espatario de Bitiza, y muchos otros libros que yo he consultado de divulgación no se ponen a decir, bueno, podía ser hispano-romano, podía ser visigodo, tal. No planteo la duda porque hay que tirar para adelante y coges una de las teorías y dices para adelante. Y también dices que Reconquista es pues yo creo que ahí sigues las tesis de García San Juan, pues que es un concepto tendencioso y simplificador, pero bueno, yo me he encargado de decir que Reconquista, yo sigo más la tesis de García Fitz y de muchos otros como Valdeón Baruque y muchos historiadores que de hecho sabes que hay muchos más historiadores y medievalistas que hablan de Reconquista, siempre matizándolo mucho, porque claro que se puede matizar. El término Reconquista es un término que se populariza en el siglo XIX, pero siguen hablando, para simplificar, de la Reconquista, y eso se entiende que es un término operativo. No estás metiéndote, inmiscuyéndote en la ideología de aquellos que querían recuperar y querían avanzar y pelear contra el musulmán. No, estás usando Reconquista como término operativo. Vale que la historiografía que vosotros llamáis franquista lo utilizase, lo de Reconquista. Vale que Franco hablase de Reconquista. También hubo el maquis, también se asoció con la Reconquista, con lo de la Operación Reconquista de España. O sea, que es un término que han usado tanto izquierdas como derechas, más seguramente la derecha. Pero bueno, que es un término operativo y eso lo sabéis, y sabéis que es bastante, menos algunos historiadores que dicen que no, que ese término hay que erradicarlo, no es hegemónico en el debate académico, lo de Reconquista.